en la 10ª jornada de las agendadas para la causa RIT 14-2020. Perdón. Estamos trabajando de manera telemática todos los intervenientes y el tribunal, como se acordó precisamente el día de ayer. Corresponde ahora escuchar a los abogados para que efectúen las réplicas frente a las alegaciones principales que escuchamos el día de ayer. Vamos a conferir un tiempo de 10 minutos a cada acusador y de 15 minutos para la defensa. Así que los invitamos a que en este tiempo se hagan cargo de las conclusiones a las cuales arribó cada uno de los intervenientes del día de ayer. Tiene la palabra entonces, señora Claudia. Gracias, su señoría. Sus señorías, no puedo sino hacerme cargo de una de las conclusiones a la que ha arribado la defensa, que señala que las conclusiones del Ministerio Público son solo probables y que fue esto una investigación basada en prejuicios. No puedo dejar pasar ese aspecto, porque en primer término esto ha sido una investigación acuciosa y objetiva, donde se ha dado lugar a todas las solicitudes de todos los intervinientes, incluida la defensa, durante todo el transcurso de la investigación. Y se han investigado todos y cada uno de los detalles y solicitudes de los intervinientes. A su vez, las conclusiones no son probables y menos aún basadas en prejuicios. Lo que ha hecho el Ministerio Público y ha mostrado en el juicio son conclusiones que tienen base científica. Es el primer aspecto que quería, su señoría, dejar en claro, porque lo que se ha intentado mostrar por parte del Ministerio Público es determinar la forma, la dinámica en que este hecho ocurrió, explicando y dando respuesta y explicación a cada uno de los aspectos que formaban parte de este caso, y considerando todos los aspectos con igualdad de importancia, no haciendo una interpretación ajustada a los intereses de una teoría del caso, sino que investigando si es que realmente ocurrió un hecho que podía ser o no imputado a un cuasi delito. La conclusión entonces, o la investigación, no tuvo como finalidad determinar una causa que pudiera ser compatible con un cuasi delito. Lo que ocurrió es que al determinar cómo se efectuó la dinámica, esa dinámica puede ser atribuida a la figura del cuasi delito de homicidio. La Fiscalía se ha hecho cargo de hallazgos importantes. La sangre en el sitio del suceso, el tipo de sangre que había en el sitio del suceso, la ubicación de esa sangre, la distancia con la acera, la distancia que había entre esa sangre y el eje central de la calzada. Que todos los testigos señalaron que en ese lugar donde estaba la sangre había quedado el niño. Que el niño quedó con los pies mirando hacia su casa, con la cabeza mirando hacia la casa de don Héctor Fernández. Que en la autopsia se determinó que solo tiene lesiones en el lado izquierdo. Que la fractura craneal, la doctora del servicio médico-legal es concluyente, que esa fractura craneal es compatible con una compresión de cráneo. El día de ayer, la doctora del servicio médico-legal nos dio una literatura que no la hemos escuchado por parte de la defensa. El día de ayer traté de ubicar más literatura sobre ese tipo de fracturas craneales. El libro Traumatismos craneales, aspectos médicos legales y secuelas, de José Asos Cario, editorial Mason, publicado en España en 1999, página 22 y fotografía en la página 23. Dicen que este tipo de lesiones craneales son características de compresiones laterales de cráneo
que también se podrían explicar por golpe en el occipucio y en el mentón. Pero el niño no tiene golpe ni en el occipucio ni en el mentón. Solo tiene la fractura craneal. Y por lo tanto, el mecanismo de producción al cual se vio expuesto y que determina el servicio médico legal luego de la autopsia y de la reconstitución de escena es la compresión lateral de su cráneo. Ahora, ¿cómo podemos determinar la trayectoria que llevaba el niño? La trayectoria que llevaba el niño la determinamos porque las lesiones las tiene en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, no tiene lesiones en el lado derecho. Y por la posición final del niño. Porque si hubiese ido desde su casa hacia otro lugar, tendría lesiones en el lado derecho. Si hubiese cruzado desde la casa de don Héctor Fernández por los tepúes, el niño no habría podido quedar en la calzada izquierda. Y si hubiese, en cambio, si cruza desde el Robledal, llegando a su casa, efectivamente las lesiones son compatibles con lo que presenta el niño y con el lugar en el que quedó. Y a esto le sumamos, a esta conclusión le sumamos lo dicho por la testigo presencial, una niñita de 5 años, pero que dice desde dónde cruza Joaquín, que es de calle El Robledal, hacia su casa y que no alcanzó a llegar a su casa. Entonces nos hacemos cargo del hallazgo de la sangre, nos hacemos cargo del tipo de lesión que tiene el niño, nos hacemos cargo de la declaración de la única testigo presencial. La única limpieza de polvo del vehículo era en la parte frontal del costado derecho, como dijo la doctora, a la altura del foco. ¿Y por qué tiene una limpieza en la parte más baja? Porque evidentemente la ropa del niño también rozó con esa parte. Ahora, el niño, su señoría, se nos ha dicho por parte de la defensa que es imposible la compresión lateral del cráneo porque el diámetro del cráneo es promedio de 17 centímetros. Yo creo que la defensa tiene una confusión entre diámetro de cráneo y altura de cabeza. No ha señalado la fuente de dónde sacó sus mediciones. Yo invito a revisar científicamente la diferencia entre una cosa y otra. Y lo que sucede es que si bien es cierto, se reconoce que el diámetro puede ser inferior. No es menos cierto que esa medida es una medida temporal, transversal, medida en línea recta. Pero evidentemente el cuerpo al momento de impactar con el vehículo gira, cae hacia atrás, por eso tiene la infiltración sanguínea, pero el niño gira. Si no, no nos podemos explicar por qué sus piernas están hacia el lado de su casa y su cabeza hacia el lado de la casa de don Héctor Fernández. El niño es una dinámica de continuo movimiento, donde el niño es golpeado en la cabeza, tiene la lesión que se marca sobre su ceja, el niño cae, el niño gira. En ese proceso de girar, el diámetro oblicuo es mayor, como lo explicó la doctora, y la carrocería lo aplastó. La defensa, entonces nos hacemos cargo, su señoría, de manera científica, de cómo fue la dinámica. Y en esa dinámica, obviamente sí podemos atribuir participación a la acusada, porque efectuó un viraje cerrado y no estaba atenta a las condiciones del tránsito. En la recreación se ilustra de manera muy evidente cómo la conductora tenía el espacio y tiempo suficiente para ver al niño, si el niño iba cruzando de manera oblicua. Si ella hubiese ido atenta a las condiciones del tránsito, tenía el tiempo para verlo, para observarlo. Aún no yendo atenta a las condiciones del tránsito, pero si hubiese hecho la maniobra amplia, altamente probable que tampoco lo hubiese atropellado. Lamentablemente se configuraron en este caso los dos aspectos, la desatención y el viraje incorrecto. La defensa, su señoría, la defensa nos ha propuesto una teoría del caso, pero que pugna contra todo fundamento científico. Nos ha dicho que el golpe en el cráneo se produce porque el niño se encuentra con el vehículo, con la parte lateral del vehículo, y por eso se produce el golpe.
y por eso se produce la fractura. Pero ya sabemos que el mecanismo de producción de esa fractura no es por golpe, es por compresión. Pero además su perito señala una cosa muy importante, dice, y luego la rueda trasera, porque solo funda sus conclusiones en que la conductora y la copiloto sintieron un golpe trasero. Entonces dice, bueno, entonces la rueda trasera es la que pasa por sobre el abdomen del niño porque tiene esas lesiones en el abdomen. Bueno, las lesiones en el abdomen, en la parte izquierda del abdomen, no son lesiones por neumático. La doctora del Servicio Médico Legal declaró claramente, el niño no tiene en su cuerpo lesiones por neumático. Las lesiones por neumático, su señoría, considerando el tonelaje de este vehículo, le habrían dejado los llamados tatuajes de rueda, tatuajes de neumático en el cuerpo. No hay un tatuaje en el cuerpo del niño. Y también la doctora nos señaló, esas lesiones que tiene el niño en el abdomen son estriadas, son lineales, propio de el tercer momento de un atropello, que es el arrastre, y que se condicen con el mismo tipo de lesión que tiene en esta parte de la cara izquierdo. Entonces el niño, lo que ocurrió es que el niño giró, se arrastró un poco y ahí se produjeron las lesiones en la cara, en el abdomen. Esas son lesiones de arrastre, no son lesiones de que la rueda pasara sobre él. Su señoría, es tan evidente, una rueda de ese tonelaje hubiese destruido los órganos internos del niño a la altura del abdomen. Y no hay ningún órgano interno dañado en este caso. Entonces, ¿cómo sí, voy terminando, Cecilia. Entonces, ¿cómo la defensa puede pretender sembrar una duda razonable con una pericia donde solo un perito en tránsito que no se basó en ningún elemento científico, que no tuvo ningún apoyo de un médico tanatólogo, pretende sembrar una duda razonable contra una teoría del caso basada en el análisis de expertos que concurrieron al sitio del suceso, que participaron de reconstituciones de escena, escucharon a peritos y testigos. Creemos, su señoría, que en este caso hemos llegado a una dinámica del hecho de manera científica y que luego de llegar a esa dinámica del hecho, vimos si es que esta dinámica puede ser, se puede configurar como cuasi delito de homicidio. El esfuerzo entonces que se ha hecho por parte del Ministerio Público está lejos de ser una conclusión probable y menos aún prejuiciosa. Tiene ahora también el querellante por Felipe Caroca 14 minutos para su réplica. Está muteado don Rafael, tiene que activar su micrófono. Disculpe. Perdón. Ahora sí. Señoría, me hago cargo de varias afirmaciones que se hicieron por parte de la defensa en relación a una posible secuela de una síndrome de Susak que sufrió años atrás Nicole Prinsich. Aquí no hay misoginia alguna. Había antecedentes que había tenido esa enfermedad porque había sido publicado en las redes sociales pocos años antes. Se indagó si esa enfermedad, que es de carácter neurológico, se indagó con total objetividad por la Fiscalía, le producía algún tipo de problemas para la conducción, se determinó que no, y por lo tanto no formó parte de la acusación ni de la Fiscalía ni nuestra. Puede tenerse la seguridad la defensora que si el mismo antecedente hubiera existido respecto de un conductor varón, se habría hecho exactamente la misma indagación. Pero aparte ella agrega un antecedente que no existe en el proceso y que suele ser típicamente prejuiciadamente achacado a las mujeres, que la acusada estaba en estado de shock. Shock que no consta de ninguna declaración ni consta de ninguna pericia en los autos, en la causa. En relación a que falsamente hayamos afirmado que iba hablando por celular. Su señoría, al inicio de la investigación, había antecedentes que podía ir hablando por celular, y por eso se indagó esa arista, obviamente.
En ninguna de las acusaciones se le imputa haber ido hablando por celular. Ahora, la testigo Margarita Logrado declaró que vio pasar momentos antes del accidente un tip de las características del que nos ocupa con una conductora de las características de la acusada que iba agachada, probablemente hablando por celular o manipulando su cinturón. Pero lo que olvida la defensa es que por su parte ellos quisieron cuestionar las habilidades parentales de Daniela Hagedorn, que habría estado hablando distraídamente por celular cuando ocurría el accidente de su hijo, y exigieron que se adjuntara el listado de llamadas. Se hizo. La acusada declara que Daniela salió con el celular en la mano. Eso es falso. Quedó demostrado que el celular estaba siendo cargado dentro de la cocina de la casa de Daniela Hagedorn, que Macarena Enberg lo sacó y se lo tiró por la ventanilla cuando ella ya se iba. Y el listado de llamados de Daniela Hagedorn, del teléfono de Daniela Hagedorn, su señoría, señala que la última comunicación antes del accidente fue a las 16:56:45 y la primera después del accidente fue a las 18:37:33, que corresponde a la llamada que le hizo Paola Barra para decirle que fuera a la clínica mayor porque el marido de Paola estaba allá, es médico, y Daniela le contestó que iba a ir a la alemana, que quedaba más cerca. En cuanto a que afirmamos que venía distraída conversando con su amiga, su señoría, eso lo dice la propia amiga Valentina Delgado. En el juicio ella declara que venía cual vigía mirando si veía niños para apoyar a la conductora en su visión al respecto. Sin embargo, la fiscal la confrontó con su declaración en fiscalía en que dice que venían las dos conversando de la organización de la celebración del cumpleaños de Valentina, que era ese día, y que ella, Valentina, iba mirando su celular y no supo aclarar esa contradicción. Se afirma que Daniela Vergara le hizo algunas maniobras al niño, lo cual es completamente falso, su señoría. La declaración de Daniela Vergara es clara en cuanto a que ella llega al lugar cuando Daniela Hagedorn ya está levantando al niño y le pregunta en qué te ayudo porque nadie más ayudaba. Y Daniela Hagedorn le dice, acompáñame, sube el auto, vamos a llevar al niño a la clínica. Sube, se siente en el asiento del acompañante y Daniela sube, le pasa al niño y toma Daniela Hagedorn el volante. Respecto a que sea falso que Olga Urra estaba a cargo de los niños. Su señoría, ella estaba a cargo de los hijos de sus patrones, el matrimonio Marín García. Y junto a esos niños estaban jugando otros 4 niños, entre ellos Joaquín. Lógicamente, los respectivos padres estaban tranquilos en cuanto que había una persona adulta que estaba supervigilando, porque era un grupo entero de niños el que jugaba, aunque laboralmente su relación fuera solo con los padres de 2 de esos niños. Lo que no dice es que Olga Urra es categórica en señalar que solo la madre tomó al niño y que las 2 mujeres estaban en el interior del auto. En cuanto a que Olga Urra no le haya dado importancia, que haya seguido chateando, mirando su celular cuando sintió el golpe, eso no es efectivo. Olga Urra levantó la vista cuando sintió el golpe. Lo que pasa es que su primera impresión al sentir el golpe no fue que hubiera habido un atropello. Pensó que algo había pasado, pero no de la gravedad que en definitiva fue. Se cuestiona que el vehículo no tenía restos biológicos, pero, señores magistrados, tampoco los tenía en la moldura del tapabarro de la rueda trasera derecha, donde, según el perito Rojas de la defensa, el niño impactó con su frente. La doctora Riquelme ha sido categórica en cuanto a que la fractura craneana es de compresión y no por golpe, y que si hubiera sido por golpe se hubiera rajado la piel. Y si eso hubiera ocurrido, evidentemente que ahí sí, en ese sector, habría sangre, habría restos orgánicos, se habría rajado la piel, cosa que no ocurrió. Respecto al cuestionamiento de la dimensión del cráneo, me remito a lo señalado por la fiscal, porque se cuestiona la idoneidad de la perito, señora Riquelme, o el rigor científico que actúa en cuanto, y ella fue categórica en cuanto a que, según la ficha clínica del vehículo, hay en el sector debajo del vehículo hay una parte saliente, digamos, que tiene una altura mínima de 24,5 centímetros. Y que la diferencia con los 17 centímetros que señala la conductora se da por el hecho de que en esta dinámica la cabecita gira y por lo tanto la medición hay que hacerla de manera oblicua, porque esa medición de 17 centímetros es transversal directa, de 100 a 100, temporo-temporal. Por otra parte, también no ha de olvidarse, de tenerse presente el vaivén que le imprime al vehículo el hecho de pasar sobre un desnivel, más aún en un giro cerrado a la izquierda. En cuanto al cuestionamiento al lugar del impacto en relación a la estatura del niño, no olvida la defensora
la inclinación que naturalmente adopta un niño cuando corre. Se asegura que el parachoque tenía 5 puntos de limpieza, pero la CIA, trabajando científicamente, revisando minuciosamente el vehículo, encontró solo uno. El perito señor Rojas cree ver otros 4 en una fotografía. Nadie más los ve. En cuanto a que los niños salieron todos corriendo, vamos a ver que no es efectivo que el accidente haya ocurrido inmediatamente después de haber estado Joaquín en la casa de Héctor Fernández. No iban a darse cuenta la conductora y su acompañante de una súbita estampida, 6 niños corriendo en diversas direcciones. ¿Cómo es que no solo la CIA establece que el cruce de Joaquín fue en diagonal, de dirección norponiente a dirección sur-oriente? Que además la doctora Riquelme concuerda con esa apreciación, atendida las lesiones del niño en lugar de las lesiones y en lugar en que quedó el cuerpo, sino que el propio perito señor Rojas, aportado por la defensa en su informe escrito, afirma eso mismo, aunque en el juicio declaró que no podía asegurar por dónde había pasado el niño, y cuando se lo confronta con su declaración no la sabe aclarar ni explicar. Por otra parte, como ya anticipé, los hechos no ocurrieron inmediatamente después de la salida de la casa de Héctor Fernández. Joaquín va a su casa, tiene una breve conversación con su mamá, después sale con la mamá lo deja, lo ve cruzar, lo ve llegar al otro lado y vuelve a su casa. Y aproximadamente 20 segundos después ocurre la tragedia. En cuanto al giro cerrado a la izquierda, que se dice que no está establecido, está científicamente establecido por la CIA y además está graficado en los planos adjuntos a sus informes, especialmente el plano de la hoja 19 del informe 215A 2017, en el plano DRE del informe 01D-2018. La supuesta ilusión de angostamiento producida por el tráiler que estaba sobre la acera derecha, de los Tepué, según el perito Rojas. Ahora la defensa también nos dice que había sensación de angostamiento por los arbustos que estaban en la acera del lado izquierdo. No sé si me equivoqué, la tráiler al lado derecho, el arbusto al lado izquierdo. No resiste ningún análisis. No constituían obstáculos para la visión, no constituían obstáculos para el tránsito, y en ningún caso justifican haber entrado a los Tepues del Robledal por la pista izquierda. La defensora me achaca algunas retractaciones que yo no he tenido. Señala que me he retractado mi afirmación de que la velocidad no era prudente ni razonable. Su señoría lo sostuvo en la acusación, lo sostuvo en el alegato de apertura, lo sostuvo en el alegato de clausura. Nunca me he retractado de esa afirmación y eso se puede verificar fácilmente. Tampoco me he retractado en cuanto a que la conductora se haya detenido. Lo que digo que es inverosímil la versión que da como lo hizo, que se bajó sobrecorriendo con el motor en marcha, o sea, con el auto andando. Eso significa un riesgo cierto de accidente, su señoría. Y si eso hubiera ocurrido con riesgo de accidente, repito, cuando Valentina Delgado aplica el freno de mano, el motor se habría detenido. ¿Cómo es entonces que María Ulloa es la que apaga el motor, saca las llaves y se la entrega a Héctor Fernández? Con esta versión, lo que quiere la acusada es dar la impresión de una premura por ir a ayudar al niño, que no ocurrió. Más aún, ella se quedó en el interior del auto y posteriormente junto al auto. En ningún momento, fuera del auto, pero junto al mismo. En ningún momento se acercó al niño. Se dice que varios testigos dicen que el niño fue movido varias veces. Ya hemos visto que es falso que lo haya hecho Daniela Vergara. Solo Nicole Prinsich, Valentina Delgado y María Ulloa, madre de Valentina, señalan tal cosa. Nadie más. No es efectivo que Karen Arriagada haya confirmado, por otra parte, que Nicole Príncipe haya tomado al niño. Karen Arriagada es una oficial de la Policía de Investigaciones que, cumpliendo órdenes de investigar e instrucciones particulares de la Fiscalía, entrevistó personas y realizó varias diligencias. Ella personalmente no presenció en el accidente, no estuvo en el sitio de suceso cuando ocurrieron los hechos y no puede dar fe entonces de lo que efectivamente ocurrió, sino de lo que le refirieron las personas que estuvieron allí y de los resultados de sus diligencias. Ahora, si hubo una confusión con Karina Sandoval, esta no vio a la conductora. No es efectivo tampoco que Daniela Vergara y Macarena Ember corroboren que Nicole Príncipe haya tocado al niño. Ni siquiera la vieron. En cuanto a que se refieren a que una mujer gritaba no lo muevan, se refieren a María Ulloa, madre de Valentina Delgado. Es más, Daniela Vergara dice que escuchaba unos gritos, una mujer que gritaba no lo muevan.
y que cuando está ya subida al auto y con Joaquín en los brazos y ya están partiendo, la María, refiriendo a María Ulloa, le grita por la ventana, cuidado con la cabecita. Ahora resulta asombroso que se nos afirme, su señoría, que nadie sabía lo que había ocurrido, ni siquiera la madre. Su señoría, la madre, efectivamente no lo sabía porque no le fue comunicado justamente por la acusada, que es una de las imputaciones que le hacemos para decir que no prestó ayuda porque no nos forma haber ayudado. Ella sí sabía lo que había pasado y nada dijo. En cuanto a los fallos, su señoría, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y de la Ilustrísima Corte Suprema y el cúmplice respectivo, relativos al juicio civil por este mismo caso, no hemos dicho que sean vinculantes, pero evidentemente que constituyen antecedentes relevantes que dan cuenta de lo que se resolvió por sentencia ejecutoriada en sede civil o estos mismos hechos. En nada vulneran el debido proceso de la acusada, y por ello es que el señor juez de garantía lo incluyó el fallo de la Corte de Apelaciones en la autoapertura, y por eso es que este tribunal aceptó que presentáramos como prueba nueva la sentencia de la Corte Suprema y el cúmplice de la Corte de Apelaciones. He concluido, señores magistrados. Gracias, colega Mera. Ahora le damos la palabra al colega Jara para que, como querellante por la parte de Daniela Hagedorn, se haga también cargo de en las réplicas de las conclusiones. Tiene igualmente 14 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. La verdad que, en primer lugar, hay que señalar, y se nos hace imperioso señalar, que el abordaje de la defensa en cuanto a la enfermedad de la encartada, de la acusada, la incapacidad que ex ante se podría haber atrevido para conducir un vehículo y la supuesta discriminación que acusó la defensa, y largos minutos la escuchamos sobre aquello, es totalmente fuera de contexto y fuera de la controversia penal que sus señorías tienen que resolver. Es más, sus señorías, su capacidad plena para conducir un vehículo le hace exigible una conducción adecuada y diligente, que prevea los posibles peligros que dicha acción genera de por sí, debiendo, sus señorías, debiendo ejecutar un manejo responsable y acorde al móvil que conduce, porque no era cualquier móvil. En este caso concreto, era un móvil, un Jeep Toyota 4x4, con un motor de 4.000 centímetros cúbicos, con un tonelaje de 2.500 kilos, señorías, y con una fuerza de 200 caballos. Y este manejo cuidadoso, que pudo haberlo realizado, no lo realizó, porque no se probó aquello, se probó todo lo contrario. El perito de la FIAT indicó que, dadas las proporciones, tamaño y peso del vehículo, la acusada debía emplear mayor cuidado en la conducción de este tipo de móviles. ¿Mayor que qué? Mayor que el que se emplea para ejecutar la conducción de un vehículo sedán, que es un vehículo de menor tamaño. ¿Por qué? Porque es evidente que estos vehículos 4x4 tienen mayor, deben emplearse mayor cuidado al ejecutarse por los posibles daños que pueden ocurrir en una conducción negligente. ¿Y qué más ejemplos, señoría, que la muerte de Joaquín? Ahora bien, quiero decir, señoría, que no hay perjuicio machista en la prueba rendida. Y quiero ser categórico acá. Acá se ha intentado cuestionar a los acusadores, principalmente creo que a la parte del Ministerio Público, en razón de que había un prejuicio respecto de esta materia, respecto de que ella era mujer. ¿Qué más alejado que lo que ustedes vieron en el juicio? Las probanzas que acreditan la negligencia de la conducción de la acusada no tienen sexo ni género.
son medios que causan convicción que Nicole Príncipe Pérez no iba atenta a las condiciones del tránsito y realizó un viraje antirreglamentario. Y reitero, esa prueba no tiene sexo, no tiene género, no tiene ningún atisbo discriminatorio. Entonces sorprende, su señoría, que la defensa intente manchar, intente ensuciar el veredicto que este tribunal tiene que emitir por estas consideraciones. Materias como las conversaciones telefónicas de la acusada mientras conducía o diálogos con la copiloto surgen de la máxima de la experiencia y son altamente probables con la prueba indiciaria rendida, pues hubo una declaración que ya se hizo mención de una testigo que la había hablando por celular, pues según sus propios dichos, venía en un ambiente distendido por la finalización de su año académico y además venían planificando el cumpleaños de Valentina, y eso es algo que ellas mismas declararon, de tal modo que lo pretendido por la defensa en hacer pensar que la acusada es casi un modelo a seguir en la conducción de vehículos motorizados resulta, su señoría, totalmente apartado de la realidad y de las pruebas. La velocidad no fue una materia que ciertamente se pudo comprobar con absoluta certeza, pero como se concluye por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la sentencia materia de estos mismos hechos, la velocidad no fue la adecuada ni prudente para evitar la muerte de Joaquín, porque es un indicio, su señoría, que al dar el viraje cerrado es un indicio de que no iba a una velocidad prudente para ese tipo de vía. La defensa, su señoría, intenta soslayar toda la prueba rendida en el juicio, señalando que los únicos testigos del atropello fue la acusada y su amiga Valentina. Pero, ¿cómo? O sea, entonces, ¿vieron los niños? No nos explicamos aquello. Olvidando, su señoría, el testimonio de Trinidad que se incorporó al juicio, y ya lo hemos referido, y de Olga Aurora, que ve al niño instantes después del impacto, tendido en el piso. Además, cabe señalar que la acusada y Valentina, según sus dichos, no vieron el impacto, sino que solamente sintieron un golpe. Entonces, estas declaraciones que hace alusión la defensa, la verdad que son bastante contradictorias entre sí. Ahora bien, respecto de Nubia Riquelme, de la perito Nubia Riquelme, y la lesión que se produce por aplastamiento, ella concluye aquello y da razones de por qué se produjo. Hay varias razones, su señoría. La primera es una cuestión médico-legal. ¿Por qué? Porque la perito señaló precisamente que en la zona de impacto donde estaba la fractura, donde se localizó la fractura, no había desprendimiento de piel, no había rompimiento de la piel. Y eso solo se explica por el aplastamiento. Si hubiese sido el golpe, ¿ya? La piel se hubiera roto, habría una herida, y esa herida no se observó por la perito. Además, respecto de la altura del piso hacia la parte que aplastó, del piso del chasis que aplastó a la cabeza del niño, lamentablemente, cabe recordar a sus señorías que ella dio un viraje y que ciertamente cuando se hace un viraje se hace una lateralización del peso del vehículo. Y cabe recordar que en ese lugar era la juntura de dos asfaltos, ¿ya? Y había una depresión. Entonces el vehículo baja y por eso aplasta la cabeza lamentablemente, de Joaquín. Eso queda absolutamente claro en la dinámica que pudimos observar y en la prueba rendida. Ahora, no cabe duda, su señoría, alguna, que la acusada atropelló al menor por la parte delantera del tipo que conducía, porque esa es la dinámica que fluye normalmente de la prueba. Ahora bien, en relación al artículo 195 de la Ley de Tránsito, creemos que lo menos el acusado omitió de modo claro el prestar la ayuda posible y el llamar a la autoridad. En cuanto a lo primero, su señoría, es evidente que no hubo auxilio de ninguna forma,
ni siquiera dando la información mínima a las personas que trasladaron al niño a la clínica. Ella no hizo nada, pero nada, para cumplir su deber de auxilio, sino que llamó a su madre, su señoría, y a otra persona, demostrando con dicha actitud su voluntariedad y plena conciencia. Ella no estaba en shock, su señoría. Posteriormente, pudo ser, muy posterior, pudo ser que tuvo un momento de, cuando se dio cuenta de que mató a una persona, obviamente que le debe ayer haber causado tristeza. No lo desconocemos, no creo que estaría riéndose, pero es evidente, su señoría, que no estaba en una situación que le impidiera reaccionar. Tampoco llama a la autoridad. La llamada la hace una tercera persona, y aquí me quiero corregir, su señoría, porque las llamadas son a las 18:34 y a las 18:39, y la hace Héctor Fernández. Y Héctor Fernández no la hace las llamadas a petición de Nicole Príncipe. Y además, como ya dijimos, entre estas dos llamadas, la imputada, la acusada, estaba llamando a su madre y a una tercera persona. Lo que cabe preguntarse, su señoría, es cómo la acusada, según la madre, le pidió que lo llevaran a una clínica y que llevara a la clínica alemana, si ella no sabía. Esa información, su señoría, la verdad que no tiene ningún sustento. Ahora, una cuestión de contexto es que resulta inconsistente con su relato el no ver un atropello, con la versión de que poco menos que se tira del auto andando para ir a ver lo que ocurrió. Esa acción no la ve nadie. Lo que sí es claro, su señoría, que mientras llamaba a su madre y estaba en el vehículo, este móvil seguía con el motor encendido, y es una tercera persona quien retira las llaves y se la entrega a Héctor Fernández, doña María Ulloa. O sea, la conductora no hizo nada para detener la marcha del vehículo, el motor del vehículo, y fue una tercera persona quien le retira las llaves. ¿Ya? Eso es la prueba rendida, su señoría. La voluntariedad en omitir sus deberes exigidos por el artículo 195 de la Ley de Tránsito constituye el dolo para estimar que se cumple con el tipo penal de dicha norma y que no hay nada que anule dicho aspecto subjetivo, estimándose, su señoría, que el tipo penal del artículo 195 y el tipo penal del homicidio culposo del Código Penal se cumplen a cabalidad, pero a cabalidad en este juicio, debiendo ser, su señoría, según nuestra opinión, el veredicto de este tribunal un veredicto condenatorio por ambos ilícitos. Bien, gracias, colega Jara. Ahora le damos la palabra a la defensora para que nos entregue su réplica en 19 minutos. Gracias, señoría. Me voy a ir refiriendo a cada uno de los intervinientes en los distintos puntos que hemos elegido o que hemos advertido como puntos que queremos destacar de sus intervenciones del día de ayer, específicamente y exclusivamente de aquello. En cuanto a la intervención del Ministerio Público, la acreditación de la negligencia y la introducción de riesgo en la circulación vial que ella propone, supone que la creación de ese riesgo es exclusivamente mi representada por estar manejando ese vehículo en particular, afirmando que ella no iba atenta a las condiciones del tránsito. Respecto de lo cual hemos señalado, ¿no es cierto?, no se han aportado elementos probatorios suficientes, pero además sin considerar que el elemento fundamental, ¿no es cierto?, es la introducción de Joaquín, quien era un niño de solo 5 años, que se encontraba fuera de su casa sin la supervisión de un adulto y que irrumpe corriendo en la calle. Ese es el elemento que realmente constituye un riesgo no controlado. Estamos de acuerdo también en que es absolutamente exigible un deber de cuidado a quien ha creado un riesgo. Sin embargo, el error
es que la creación de ese riesgo, sin el cuidado consecuente, provenga de la conductora. Esa creación de riesgo, como señalamos, es de adultos que no cumplieron con su deber de supervisión, asumiendo que la conducción es un riesgo permitido, además, ¿no es cierto?, en la medida que se adopten los cuidados respectivos, como ocurrió en el caso. Incurre también el Ministerio Público en un error de apreciación cuando considera que todos los elementos de cuidado propios del lugar no fueron considerados por la conductora, porque a diferencia de lo que ellos señalan, a lo que el Ministerio Público señala, ella realizó esta actitud consciente considerando que los niños no estaban en la calle. Ella reconoce que los niños habitualmente jugaban en esas calles, ¿no es cierto? No niega esa situación ni el cuidado adoptado para ese escenario, pero este caso supuso una situación excepcional por la irrupción ya señalada. Ella va atenta, va despacio, no va hablando por teléfono, lo que se acreditó justamente en ese punto, que tenía experiencia además en el manejo, ya se ha señalado muchísimo, ¿no es cierto?, que sin que lograra probar que venía a una velocidad que no pudiera considerarse prudente. El portón de entrada, los reductores de velocidad, la velocidad sugerida del cartel que está fuera de este sector, son todos elementos que ella consideró en su actuación y que ellos no pudieron probar, los acusadores, que no se hayan considerado, pero que no resultaron suficientes dada la generación de riesgo mayor en la actividad sin supervisión del niño. Respecto a otro punto que señala la fiscal en cuanto a que los padres habrían elegido el lugar por ser un espacio óptimo para que los niños pudieran jugar, por supuesto que eso, aunque desafortunadísimo, no implica que los niños puedan hacerlo solos en el exterior, existiendo en esa alternativa desde luego un exceso de confianza. Por su parte dice que Héctor escucha el grito de Valentina y sale minutos después de su casa, y que no se determinó, y que ese tiempo habría sido un tiempo más largo en consecuencia. Pero no se determinó con exactitud el tiempo transcurrido, sin perjuicio de que debe haber sido muy corto por el marco de tiempo que el propio testigo señala, quien indica que a las 18:31 ingresan los niños a su casa y constata que, o sea, se constata en la investigación que Senco recibe el llamado del mismo Héctor a las 18:34. Además, en el relato de Valentina y luego en el del testigo Caroca, ¿no es cierto?, respecto de la reconstitución, se da cuenta de cuál es la secuencia de actuaciones y el tiempo que transcurre, ¿no es cierto?, desde que sienten el golpe hasta que efectivamente ella se encuentra con Tatiana, que no declaró en el juicio, pero que provoca que Valentina grite, ¿no es cierto?, pidiendo una ambulancia, y lo que es escuchado tanto por su madre, María, como por Héctor. También queremos destacar, respecto de lo que ha señalado el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que la infracción, por supuesto, no es suficiente para estimar que mi representada sea responsable por el delito, que es necesario un nexo causal y que aquello no se acreditó de ninguna manera. Entonces, aun cuando hubiera existido una infracción de tránsito en la forma en que ingresa en calle Los Tepúes, ello no resulta suficiente para estimar que estamos en presencia de un cuasi delito de homicidio. No es efectivo tampoco, aun cuando así lo haya señalado la fiscal, que la CIA te explicara las razones de por qué no se habría producido el resultado en el caso de haber virado reglamentariamente. Eso no se explicó y eso fue escuchado y advertido por todos quienes estuvimos presentes en la declaración del funcionario de la CIA. El día de hoy la fiscal nos invita a revisar científicamente, y la verdad, señoría, es que yo hubiera invitado a hacerlo durante la investigación, y no ahora especulando. No podemos hacerlo ahora porque no tenemos los datos científicos que se requerían. Todo lo que aportemos ahora es tardío, y eso fue lo que ocurrió realmente en esta investigación. La defensa lo que ha demostrado es que existían otras alternativas que no fueron adecuadamente descartadas y que no se acreditó suficientemente ninguna de ellas. En cuanto a la intervención del querellante Mera, hace referencia a la declaración del carabinero Daniel Parada, que escucha la conversación con la tía, y él mismo señala, ¿no es cierto?, destaca a su profesor Luis Ortiz, quien señala la relevancia del contenido de la primera declaración de cualquier testigo, y olvida que en el caso de Parada, cuando señala esta supuesta conversación, ¿no es cierto?, haberla escuchado, lo hace en su tercera declaración. No la refiere
en ninguna de las declaraciones anteriores haber escuchado a mi representada señalar que había visto a los niños. Solo en su tercera declaración señala que escucha esta conversación. Parece haberle afectado, ¿no es cierto?, con justa razón, me parece, lo que es muy obvio, lo que es evidente, ¿no es cierto?, los prejuicios señalados en sus afirmaciones, porque, claro, concluir que iban distraídas conversando es bastante indignante, sobre todo porque aquello no se acreditó en el juicio, y me ahorraré otros comentarios, se pueden concluir por su solo mérito. Dice el querellante también que Trinidad ve el atropello, y en este punto, en cuanto a las múltiples referencias de la declaración de Trinidad que realizan todos los acusadores, no solo el querellante Mera, sino también el otro querellante y el Ministerio Público, que la transforman ahora, ¿no es cierto?, en un testigo crucial, aparentemente presencial, pero que en realidad, además, como todos observamos, dice en relación con la declaración de la psicóloga Joanina Muñoz sobre lo que interpretó de su entrevista, de lo que pudimos escuchar en el audio, pero además de lo que ella, solo ella, observó respecto de la supuesta movimientos de la niña, ¿no es cierto? Sí es efectivo lo que todos escuchamos de esa grabación. Y lo que escuchamos es que la niña, al menos en 5 oportunidades, señala no haber visto el accidente, y que solo lo había visto Joaquín una vez que estaba en el suelo. En el minuto 20:35 de la declaración de la psicóloga, Trinidad responde por primera vez que no sabe lo que le pasó a Joaquín. Por segunda vez lo hace en el minuto 21:42, que dice, ¿qué le pasó? Cuando la psicóloga le pregunta, ¿qué le pasó a Joaquín? Dice, no sé. En el minuto 21:50 dice, solo lo vi botado. En el minuto 22:25 dice, pero no sé lo que le pasó. En el minuto 25:53, señoría Joanina le plantea opciones de dinámica, aparentemente, porque no las pudimos observar, ¿no es cierto?, con lo relevante que hubiera sido que esa entrevista pudiera haber sido grabada, y en el minuto 26:12, respecto de esas alternativas, Trinidad dice, no sé. Esa es la relevancia del testimonio de Trinidad que todos destacan como testigo presencial. Por otra parte, ni la CIAT ni el Servicio Médico Legal explican suficientemente la dinámica del accidente. Eso es un hecho y todos pudimos observarlo. El querellante señala por su parte que Nicole le dijo a la CIAT que no sabe por dónde sintió el golpe. Sería en todas las declaraciones, en la investigación y en el juicio de Nicole, de Valentina y de todos los funcionarios policiales que escucharon y presenciaron esas declaraciones, ambas señalan que el golpe se escuchó en la parte trasera. En ninguna de ellas señalan algo distinto a esta dinámica. En ninguna. No hay ninguna declaración de ellas en que no haya parecido que el golpe fue en la parte de atrás. Y sin embargo, nunca se plantearon ni descartaron suficientemente por qué el golpe no se habría sentido en la parte trasera. En cuanto a las referencias considerando 10º de la Corte de Apelaciones de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, es evidente que este considerando 10º parte de un error, y es que la conductora no fue capaz, señala, de mantener el control del vehículo como para esquivar o evitar el contacto con el niño, en circunstancias que lo que en realidad ocurrió es que el niño apareció sin que se haya podido percibir por la conductora. Además, no hubo prueba de ello, de estas afirmaciones, en que hubiera perdido el control del vehículo. Esta es una dinámica nueva que aparece, ¿no es cierto?, una afirmación que no apareció durante el juicio. Se reprocha además al perito Rojas que hable o que señale, indique algo que pudimos observar todos con nuestros propios sentidos, las limpiezas del parachoque por una foto. Obvio, él no estuvo en el momento del accidente y tiene que referirse a ello. Y sin embargo, tenemos que creer en las dimensiones y en las supuestas, digamos, conclusiones científicas de la perito del Servicio Médico Legal, que aparentemente toma con posterioridad las dimensiones de la cabeza de Joaquín en base a un cartel del que dispone en las fotos de su autopsia. Rigor, por favor. Y por último, respecto de este querellante, que también destaca la declaración de Clarita, no hay que olvidar que Clarita, la otra niña que también estaba allí y que también grita, Joaquín se cayó, que señala a su madre, tenía 8 años. Ella perfectamente podría haber indicado, ¿no es cierto?, a esa edad, que había sido atropellado,
o que había un auto involucrado. Ella dice se cayó. ¿Por qué dice se cayó? ¿Por qué todos los niños dicen se cayó? Porque lo ven caído en el suelo, no ven el momento del atropello. En cuanto al momento, al delito del 195, dice que es inverosímil que se haya bajado el auto. Sabemos que la baja velocidad y la dinámica, la puerta abierta, todo confluye para entender que eso fue de esa manera. Si no pide ayuda a Paola Barras, en otro punto que destaca, es justamente porque no conocía a quienes estaban en el barrio. Realmente es un despropósito pretender, ¿no es cierto?, que hubiera hecho algunas de esas actividades en circunstancias que quedó más que claro que ella no conocía y no podía, por supuesto, ir a la casa de quien era un médico si no tenía idea de quiénes vivían en ese lugar. Respecto de, en cuanto a la declaración también de Trinidad, de que destaca a Valentina, que fue a la casa de su mamá, bueno, de nuevo, Trinidad quien conociera a Valentina, no a Nicole, y no se le volvió a preguntar por la otra persona que ocupaba el auto, así que la referencia obviamente no quiere decir que Nicole no hubiera estado en el lugar. En cuanto a la omisión, y esto también cabe para ambos querellantes, que se le hace el reproche que se le hace a Nicole de la omisión de auxilio por no haberle señalado a la madre de Joaquín, a Daniela Hagedorn, de lo que habría ocurrido era un accidente de auto. No existe ningún antecedente, señoría, para entender que se trató de una omisión dolosa que ella pretendiera ocultar, sino que única y exclusivamente, como es lógico, que ella ignoraba que Daniela no lo supiera, considerando que el auto estaba ahí, que ella no tenía por qué saber que algunas de las personas que estaban en el lugar del accidente no sabían que la lesión que tenía Joaquín era producto del accidente y que, por lo tanto, no informárselo directamente pudiera ser considerado más tarde en una actitud que sí muestra un dolo, una mala intención, ¿no es cierto?, pudiera ser una actitud dolosa de ocultar. Por lo demás, también recuerdo que el perito del Servicio Médico Legal, ¿no es cierto?, indicó que considerando las lesiones que tenía Joaquín, no hubiera resultado útil, por tanto no vemos tampoco cuál es la significación que tiene que le hubiera señalado que eran producto de un accidente, qué diferencia hubiera supuesto para efectos del rescate, dada la relevancia que le entregan los querellantes. En cuanto a las referencias de los fallos que realizan, las menciones que realizan los querellantes, el fallo 14.955-2018 en el considerando tercero, señoría, de nuevo pedimos rigor. Este fallo que analizamos pone un supuesto, puede ser interesante referirlo, ¿no es cierto?, porque no se cumple con el deber de dar aviso a la autoridad por el imputado, ya que este no solo no llama a carabineros, sino que se escapa del lugar, se va del lugar, llega a su casa, el lugar en el que es detenido por carabineros 2 días después. El mismo fallo se flexibiliza y la Corte dice, extiende la posibilidad de cumplimiento de esta obligación, señalando en el mismo fallo, porque ya en su casa, con más calma y reflexión, me permito leer literal, acerca de lo ocurrido, pudo haber llamado por teléfono, máxima si se percató por las redes sociales que ya lo habían ubicado. Vale decir entonces que hay un lapso de por lo menos 6 horas en que el acusado, consciente de su participación en el accidente y sin tener noticias si la víctima había sido atendida médicamente, pues al dejar el lugar ninguna ambulancia había llegado aún. Es decir, la Corte entiende que aún en ese lapso él podría haber llamado a la autoridad y entender cumplida la obligación. Por favor, señoría, Nicole escuchó a Héctor llamar a Carabineros, por cierto, que se entendía cumplida y se quedó en el lugar esperando a esta autoridad. Si bien es inaudito entonces que haya citado este fallo, es un buen ejemplo para demostrar cómo en este caso sí se dio cumplimiento con dichas obligaciones en cuanto se refiere a nuestra representada, que no solo llamó, escuchó al menos el llamado, sino que se quedó en el lugar. El caso que refiere no hizo ninguna de aquellas obligaciones, no cumplió con ninguna de aquellas obligaciones. El otro fallo, el 6095-2017, en su considerando noveno, y que dice relación con dar aviso personal, ¿no es cierto? Lo que hace este fallo es señalar, ¿no es cierto? Primero recordar que el objetivo de esta ley es que se persigue lo que en la ley de tránsito en Estados Unidos se conoce como hit and run, que es golpea y huye. En el mismo sentido, este fallo citado da cuenta de que un sujeto se retira del lugar del accidente sin dar cuenta
a la autoridad, sino hasta que ésta lo encuentra y a partir de ello elabora el punto de obligación personal. Se trata de una persona que fue encontrada por la policía en su domicilio 2 días después, ¿no es cierto?, y que en estos términos entiende la obligación como personal. Y dice el considerando quinto, repite esto, la referencia al hit and run, que es muy interesante. Finalmente, en cuanto al querellante Jara, quiero, solo respecto del cuasi delito, le hace una referencia a los testigos que dice trataron de ayudarla con su testimonio. Yo quiero cuestionar, ¿no es cierto?, si lo que él intenta decir es que ellos habrían cometido perjurio. Me parece una referencia bastante llamativa. En cuanto al 195, dice que llama a su madre en 2 oportunidades. Sería bastante positivo que revisara nuevamente su prueba, porque esas otras 2 llamadas de las 18:42 que él refiere, ¿no es cierto?, de manera bastante espuria, son llamadas de su madre a ella. O sea, si él revisara bien su prueba, se daría cuenta que las de las 18:36 son las llamadas que Nicole hace a su madre, y las de las 18:42, si hubiera tenido la mínima diligencia, hubiera visto que son del mismo teléfono, ahora hacia Nicole, ¿ya? No es una tercera persona, es el mismo teléfono que le devuelve la llamada. Dice además, hoy lo corrigió, pero sí lo voy a destacar igualmente, porque dice que la llamada a Senco se produce a las 18:44. Y respecto de eso hace toda una especulación, que es una especulación que parece a esta altura francamente injuriosa. Señala que mi representada no estaría en estado de shock, que tuvo la oportunidad de llamar a Carabineros y eligió llamar a su madre y a una tercera persona. Yo lo voy a invitar a este interviniente a que sea diligente en la revisión de la prueba, sobre todo la prueba de cargo, ya que solo es posible considerar que hubo mala fe o tremendo descuido. En primer lugar, porque señala insistentemente, en al menos 3 oportunidades de su intervención del día de ayer, respecto de estas llamadas, y porque lo hace con una interpretación respecto de las intenciones de mi representada, y también en cuanto a su estado anímico en base a este horario erróneo, porque mi representada llama a su madre, señoría, cuando Joaquín ya va camino a la clínica, y todos sabemos que Héctor Fernández llama a Senco a las 18:34, no a las 18:44, y pudimos escuchar esa llamada. Y que inmediatamente después de esa llamada, y él lo refiere, ¿no es cierto?, vuelve al lugar y Daniela ya está en camino, partiendo hacia la clínica con Joaquín en el auto. Con ello, entonces, pretende descartar el estado de shock que fue compartido por todos los testigos. Finalmente, señoría, respecto de la sangre, en relación a los alegatos de los 2 respecto de la mochila, esta se llevó con la convicción de que probablemente podía tener algún rastro. Se hizo desde la certeza de que había tenido esa mancha, pero nunca hemos hecho depender los auxilios del hecho de que haya tenido o no sangre en sus manos. O las actuaciones desplegadas, la sangre podría haber sido un indicio, por supuesto, de aquello, pero no se pudo constatar. El hecho de que hubiese existido o no auxilio no depende entonces del hecho de que haya tenido sangre o no en sus manos. Solo indicaré, para finalizar, que las máximas de la experiencia que considera el querellante parecen no ser las mismas de esta defensa. Sepa él que las mujeres podemos manejar jeeps y podemos tener un cumpleaños más tarde sin distraernos en la conducción. Y si opina en contrario, tiene que probarlo, lo que no hizo en este caso, sin duda. Bien, gracias, colega Vial. Quedan entonces concluidas las réplicas. Corresponde ahora darle la palabra a la acusada, Nicola Andrea Princich Pérez, toda vez que tiene derecho, una vez que concluyen los alegatos de los letrados, a manifestar lo que estime pertinente. Ya la escuchamos al comienzo cuando declaró como medio de defensa, y ahora tiene la oportunidad de volver a expresar lo que estime pertinente sin que en este caso sea sometida a ningún interrogatorio. El tribunal se va ahora a concentrar en la deliberación de estos asuntos que han sido de compleja discusión, y en virtud de lo que dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, vamos a diferir la comunicación del veredicto para el día de mañana a las 9:30 horas.
la que se comunicará entonces también a través de una conexión remota a través de esta misma plataforma Zoom, y a la cual van a poder conectarse mediante el mismo link que se les ha entregado durante toda la secuela de este juicio. Así que, no habiendo alguna otra cuestión que tratar, nos reunimos mañana a las 9:30 horas. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días.